Bienvenidos, hermanos, bienvenidos esta mañana. Nos da mucho gusto estar reunidos por este medio. Les damos la cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a nuestra reunión de adoración este domingo. Y primeramente me gustaría que hiciéramos una oración para así iniciar nuestra reunión. Vamos a orar, oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y tu gracia. Señor, gracias porque tú nos tienes con bien. En esta mañana oramos que tú sigas obrando en todo tu pueblo, Señor, en todos tus hijos e hijas que nos hemos reunido y nos reunimos en tu nombre. Señor, sé con aquellos que están enfermos, con aquellos que están sufriendo, Señor, en esta pandemia. Señor, oramos por la sanidad, oramos porque mucha gente pueda conocerte a través en todas las partes del mundo. Señor, oramos y bendecimos a aquellos que están sirviendo, Señor, en los hospitales, a aquellos que están aún poniendo en riesgo sus vidas para servir a otros, Señor. Bendecimos a todos los doctores, las enfermeras, enfermeros, todo el personal médico y asimismo todos los que sirven, Señor, también para que podamos seguir adelante, Señor, con la comida y la transportación, todo eso. Bendecimos, Señor, guárdanos, Padre, y que pronto, Señor, nosotros podamos seguir avanzando, Señor, con tu mensaje en todo lugar, Padre. Bendecimos a nuestros misioneros también, a toda tu iglesia, a todo tu pueblo donde estemos reunidos en nuestros hogares, Padre. Bendecimos a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer un salmo, el Salmo 24, y vamos a búsquenlo en su Biblia, Salmo 24, lo voy a leer del 1 al 6. Dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y bendición del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Shelah. Amén. Y así como dice este salmo, una generación que busca el rostro de Dios, nosotros a eso hemos venido, a buscar el rostro del Señor, y vamos a hacerlo a través de la alabanza y la adoración. Vamos a alabar con gozo. Amén. ¿Alguien está listo para alabar al Señor esta mañana? Todas en las casas, sí, Señor, queremos gozarnos en tu presencia, en este grupo de alabanza que ha hecho el esfuerzo de venir a ti, a tus pies, Señor. Queremos alabarte, queremos honrar tu nombre, Señor. Gracias, acompáñenos en sus casas, prendan el audio, dejen todo lo que tengan que hacer y gocémonos en la presencia del Señor. Amén, amén. ¡Aleluya! Amén. Señor, y en una cruz
engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos, la muerte. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
Jesús. Vino a amar y a servir, a predicar el reino de Dios. Su mensaje fue compasión, misericordia y perdón. Su vida dio en expiación en una cruz, en un lugar. Cargó el pecado en la soledad por darme vida y libertad. Con mi maldad, Jesús, traspasado por mi rebelión, Jesús, molido por mi iniquidad. Quiero vivir solo para ti, Jesús. A amar y a servir, a predicar el reino de Dios. Su mensaje fue de compasión, misericordia y perdón. Su vida dio en expiación en una cruz, en un lugar. Cargó el pecado en la soledad por darme vida y libertad. Traspasado por mi rebelión, Jesús, molido por mi iniquidad. Quiero vivir solo para ti, Jesús, cargó con mi maldad, Jesús, traspasado por mi rebelión, Jesús, molido por mi iniquidad. Quiero vivir solo para ti, Jesús. Señor, te amamos, oh Señor. Gracias, Cristo. Amén. Te adoramos, Rey, Príncipe de paz. Hola familia del Redentor, el Señor ha sido tan fiel y tan grande con nosotros que una de las maneras que podemos demostrarle nuestra gratitud hacia Él es a través de dando nuestras ofrendas y diezmos. Les invitamos que sigan dando al reino de Dios. Uno de los métodos que pueden utilizar es viniendo cualquier día de la semana,
aquí a la iglesia del Redentor y depositando su diezmo y ofrenda aquí mismo, es seguro y sencillo. Otro método que pueden utilizar es bajando la aplicación de Zelle y buscando nuestro correo electrónico aquí mismo y seguir dando al reino de Dios, porque Dios ha sido grande y fiel con nosotros. Amén. Ok, bueno, hermanos, bienvenidos una vez más. Hemos alabado al Señor, nos hemos gozado en su presencia. Y esta última canción, les quiero hablar un poco de ella, y de eso voy a predicar también. Es acerca de Cristo, acerca de la historia de Jesús. La Biblia nos enseña la historia de Jesús, el Evangelio. Y Él vino a amar, Él vino a compartir y a enseñar el reino de Dios. Y no solo eso, sino a dar su vida en expiación en nuestro lugar. Lo que quiere decir, Él dio su vida en nuestro lugar en la cruz. Y recién hemos celebrado o recordado la crucifixión, la Semana Santa y la resurrección el domingo pasado. Y yo quiero seguir hablando de la cruz, de la crucifixión. Creo que es uno de los temas centrales de la Biblia y del cristianismo. Lo que sucedió en la cruz, qué significa para usted, para mí. Y hay varios elementos muy importantes que hay que analizar de la cruz o en la crucifixión. Los eventos que pasaron ese viernes, donde Jesús fue asesinado, donde Jesús murió. Y hay un elemento que yo les quiero compartir precisamente, y es acerca del letrero que pusieron los romanos en la parte más alta de la cruz. Ellos pusieron un letrero y es un mensaje muy importante también, es un elemento importante. No solamente el viernes de la semana pasada hablamos de las 7 palabras de Jesús, y luego celebramos la resurrección. El domingo, el miércoles también les estoy hablando sobre la cruz, sobre Jesús. Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy quiero hablarles sobre el letrero en la cruz. ¿Qué significa? Y qué significa para nosotros ese letrero, ¿verdad? Y lo que significa ese letrero es que Dios habla en tu idioma. Dios habla en tu idioma. Él se ha acercado a nosotros y Él nos habla en diferentes idiomas, en nuestro idioma, ¿ok? A toda la humanidad nos habla en diferentes idiomas. El Señor es tan grande y tan amoroso, su gracia y su misericordia, que Él no solamente se humanó, se encarnó en la forma de Jesucristo, en la persona de Cristo, sino que Él nos habla y nos sigue hablando en nuestro idioma, ¿ok? Así es que esa es la promesa del letrero en la parte alta de la cruz. Un letrero que dice una gran verdad y que está escrito en diferentes idiomas, precisamente porque Dios se acerca a nosotros y nos habla en nuestro idioma. Okay. Así que vamos a orar. Les pido que hagamos una oración para iniciar este estudio, este tiempo de la palabra, este domingo. Así es que únase conmigo a esta oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Yo te pido que tú ministres a las vidas, a los corazones, que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos instruyas y nos afiances, Señor, y que podamos confiar en ti en esta mañana y escuchar tu voz, Padre. Sobre todo en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, el pasaje que vamos a leer está en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19. Juan 19 dice, escribió también Pilato un título. Estamos hablando del día de la crucifixión, perdón. El día cuando Jesús va al Calvario. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y bueno, aquí le puse una imagen de algo así, es que dice el letrero, lo que está ahí en la pantalla, ¿ok? Entonces Dios habla, y Dios habla en diferentes idiomas. Al pie de ahí en la parte alta de la cruz, Pilato ordenó poner, y dice que él escribió también Pilato un título. Escribió un letrero y puso sobre la cruz y decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, o Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. ¿Okay? Entonces Dios habla y Dios se comunica en nuestro idioma. Entonces, hablando de idiomas, hay muchos idiomas en el mundo. Yo tengo amistades que, siendo ellos de otra
no siendo hispanos como nosotros, o bueno, aunque siendo hispanos, pero nacieron acá en Estados Unidos y no sabían español, solo inglés, pero se enamoraron de alguien, de una hispana, y pues por el amor aprendieron el idioma español, medio chueco, ¿verdad? Algunos, pero aprendieron a hablar español porque se enamoraron de alguien que solo hablaba español. Entonces Dios habla y nosotros hablamos diferentes idiomas o hablamos un idioma, pero no solamente los idiomas conocidos, sino hay lenguajes aún desconocidos que la gente habla. Entonces, bueno, yo sé que las mujeres hablan un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje diferente al de los hombres. Hay un lenguaje secreto, yo le puse ahí, el lenguaje oculto de las mujeres. Entonces, para todos mis amigos solteros, pongan mucha atención. Les hablo un hombre casado, una experiencia de 30 años en el matrimonio, y yo sé que muchos de mis hermanos también, pero nosotros hemos tenido que aprender a través de los años un lenguaje oculto que nuestras esposas hablan, ¿okay? Así es que un buen marido tiene que aprender el lenguaje secreto de su esposa, ¿okay? Y con el tiempo usted, mi estimado amigo, estimado hermano, vas a aprender a leer las señales o aprender el idioma, el lenguaje oculto de tu esposa. Al principio usted no se va a dar cuenta, ¿verdad? Al principio a lo mejor usted no va a leer las señales y por eso nos metemos en problemas por algo que hiciste o algo que no hiciste, ¿ok? Entonces ahí les puse un letrerito ahí, lo pueden ver en la pantalla, y a veces así estamos cuando no hemos aprendido esta gran verdad de la vida y del matrimonio. A veces estamos así con preguntas, ¿verdad? Con un signo de interrogación. Dice, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué se enojó, no? Y es que las mujeres hablan un lenguaje secreto, un lenguaje diferente, las esposas. A veces su sí quiere decir no, a veces su no quiere decir sí. A veces su quizás quiere decir no. Cuando ellas dicen necesito algo, lo que están diciendo es que ellas quieren algo. Cuando ellas dicen lo siento, lo que quieren decir es que el que lo va a sentir eres tú. Cuando ellas dicen necesitamos hablar, quiere decir que tú estás en problemas. Cuando ella te dice adelante, ve, hazlo, te está diciendo que mejor no hagas eso, ¿okay? Cuando te dice algo que tú quieras, tenga mucho cuidado, ¿verdad? Es una gran frase. Cuando tu esposa te dice lo que quieras, quiere decir que las vas a pagar más tarde, ¿ok? Y cuando te diga que no está enojada, quiere decir que sí está enojada, ¿ok? Y que al rato te vas a dar cuenta, ¿ok? Y la pregunta, un último consejo, ¿verdad? Acerca del idioma de las esposas, es que cuando ella te pregunte si se ve gorda, nunca le digas que sí, ¿ok? No tomes ninguna pausa siquiera. Usted diga que no, ¿ok? Bien. Quizá algún hombre ahora mismo esté pensando, ¿por qué mi esposa está enojada conmigo? ¿Verdad? Si yo no hice nada. Y es que usted, mi amigo, necesita aprender el lenguaje secreto de su esposa, ¿ok? Y lo va a aprender muy pronto, si no lo ha aprendido ya, ¿ok? Pero es parte del paquete, es parte de la bendición que Dios nos ha dado en el matrimonio. Así es que tómelo con humor, tómelo con calma, especialmente estos días de esta pandemia, ¿verdad? De estar en casa en la cuarentena, no salir de casa, pues yo sé que a veces las cosas son así. Ok, bien, teniendo eso en mente, yo quiero, precisamente le contaba eso porque a veces no entendemos el lenguaje de la mujer, pero yo quiero decirte que pues, a lo mejor nos pasa lo mismo con Dios. Ok, Dios nos está hablando en diferentes idiomas, de diferentes maneras, con diferentes señales, y a veces nosotros somos como con nuestra esposa al principio, ¿no? Al principio del matrimonio, los primeros años, pues no sabíamos este secreto. Yo digo, ¿por qué nadie me dijo, verdad? Hace 30 años cuando me casé con Laurita, ¿por qué nadie me platicó esto? Me hubiera ayudado mis primeros años, pero luego lo aprendí, ¿verdad? Y ahora ella está muy contenta conmigo que yo ya le aprendí a leer su idioma, aprendí a hablar en su idioma de ella. Bien, le pueden preguntar, ¿verdad? Bien, teniendo en mente, entonces la pregunta es, ¿será posible que Dios nos está hablando también y no nos damos cuenta? Por ejemplo, Dios da señales. Una señal, y está en la Biblia, es el arco iris. ¿Ok?
¿okay? El arcoíris es una señal de Dios, una promesa de Dios, un pacto de Dios para el ser humano, donde Dios prometió a Noé que jamás iba a destruir la humanidad otra vez con agua. Entonces es una promesa. Las estrellas, por ejemplo, son una promesa también a Abraham, y las estrellas nos dan una señal del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y le dijo a Dios a Abraham, así va a ser el tamaño de tu familia, y eso que Abraham no tenía ningún hijo cuando Dios le dijo eso, ¿okay? Una promesa de misericordia, de amor, de amistad para el pueblo de Israel y para nosotros que hemos sido injertados a través de Cristo Jesús en el pueblo de Israel. Otra señal, y eso es una señal patética, una señal tremenda que tenemos, precisamente lo que le decía hace un momento, el letrero en la parte alta de la cruz. Es una señal. Dios está hablando, Dios está diciendo algo en ese letrero. ¿Okay? Cuando Jesús es crucificado, hay un anuncio en la parte alta en 3 idiomas. Dice la Escritura, se los puse ahí en la pantalla, usted lo puede ver. Acá, así. Ok, ya, esto al revés. Dice la Escritura en Juan capítulo 19, verso 19 al 22, dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Okay? Así es que este es un gran pasaje de la Biblia y un gran mensaje. Yo tengo algunas preguntas. Yo quiero que usted se haga esas preguntas también al leer este versículo. Yo me pregunto, ¿por qué un letrero sobre la cabeza de Jesús? ¿Por qué esto perturbó tanto a los judíos, a los religiosos? ¿Por qué Pilato no quiso cambiar a lo que ellos dijeron, no? ¿Por qué el letrero aparece este relato del letrero aparece en los 4 evangelios? Y eso es algo muy grande, porque no todas las historias de la Biblia de Jesús, de los evangelios, aparecen en los 4 evangelios, ¿verdad? Esta es una de las pocas historias o de los pocos relatos bíblicos que aparecen en los 4 evangelios. ¿Okay? Entonces eso es interesante, Dios está hablando. ¿Será un mensaje de Dios para el mundo entero? Esa es la pregunta. ¿Por qué en 3 idiomas? Y esos eran los idiomas que la gente que vivía en Jerusalén podía entender. Entonces hay un gran mensaje en eso. Entonces yo encuentro 2 grandes verdades en estos 4 versículos. Y la primera gran verdad que yo encuentro es que Dios puede usar a cualquiera. Okay. Dios tiene un mensaje y Dios puede usar a cualquier persona, con más razón a los que los seguimos, a sus discípulos. Porque parece que este letrero da fruto. El miércoles pasado yo le hablé de ese ladrón. No sé si se acuerdan, el miércoles antepasado, la Semana Santa, yo les compartí sobre los ladrones en las cruces, las 2 cruces, y donde Dios nos dio el regalo de la libertad de elección. Un ladrón, bueno, los 2 lo injuriaban al principio, dice la Escritura en Lucas, y después dice que uno cambió, que uno dejó de injuriarlo y tuvo un cambio de corazón. Entonces podemos pensar que pudo leer el letrero quizá, que pudo ver el letrero que habían colocado, perdón, un vasito de agua, el letrero que habían puesto a los pies de Jesús, en la cruz de Jesús, en la parte alta. Podría ser que él, no sabemos lo que sintió, pero de ser uno de los que injuriaba a Jesús y le decían: bájate del madero, cambió y él preguntó a Cristo en Lucas 23:42, le hizo una petición a Cristo y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces podemos pensar que él pudo leer el letrero, porque él está hablando de un reino, del reino de Cristo. ¿Okay? Él se da cuenta que este hombre crucificado en medio es un rey. Pero también él sabe que en esa tarde van a morir los 3, que ninguno va a sobrevivir. Los romanos, ya colgado en la cruz, era una muerte segura. Entonces este ladrón colgado en la cruz pudo entender todo esto. No, ¿por qué no dijo sálvame?
¿Por qué no dijo, baja de la cruz y bájame a mí también? ¿O por qué no dijo, dale descanso eterno a mi alma? Puede haber dicho muchas otras cosas, ¿no? De otra manera. Y él dice esta frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él sabía que el reino de Cristo era un reino más allá de esta tierra, que era un reino más allá de la muerte. ¿Okay? Entonces, esto es bien interesante, este punto. Entonces, si pensáramos por un momento que ese ladrón en la cruz, pues llegó al cielo, porque Jesús es la respuesta de Cristo. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, vemos que Cristo le da entrada al reino celestial. Gracias. Entonces, imagina un momento, ¿verdad? Esto ya es hipotéticamente hablando, pero ese ladrón llegar al cielo y alguien le pregunta, o si un día lo podemos ver, ¿verdad? Cuando estamos allá todos, preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo es que tú cambiaste tu corazón sabiendo que eres culpable y que eres un ladrón y que mereces la muerte? ¿Cómo cambió tu corazón? Y que él diga, es que vi un letrero que decía que este es el rey de los judíos, que este es un rey y su reino es eterno. Es lo que él pudo entender, él pudo creer, y dice, yo creí lo que el letrero dijo. ¿Ok? Entonces, ¿y quién escribió ese letrero? Quizá alguien le pregunte y él diga, bueno, ¿cuál de los apóstoles escribió el letrero? El apóstol Pedro, el apóstol Juan. Pero no, ninguno de los apóstoles lo escribió. De hecho, solo el apóstol Juan estaba a los pies de la cruz, acompañando a María, la madre del Señor. Pero nadie más, los demás se habían escondido. Pero no fue ningún apóstol, fue Pilato. Lo leemos ahí. Escribió también Pilato un título. Pilato, el gobernador, él fue el que lo escribió, ¿ok? En 3 idiomas. Ningún apóstol, ¿verdad? Pilato, el que Dios lo usó sin que él lo supiera, ¿ok? A él no le interesaba a Jesús. De hecho, podemos interpretar o pensar que Pilato escribió este título para burlarse de los judíos, para que los judíos vieran que ellos no tenían poder, que el poder lo tienen los romanos y este es su rey. Y es la manera que su rey muere, ¿okay? Que ellos no tenían poder político. Que así moría el rey de los judíos. ¿Okay? Entonces, quizá Pilato pensó eso al escribirlo como una burla, como una mofa, pero Dios lo usó, porque él escribió la verdad. Y aunque los judíos quisieron cambiar y dijeron, no, el que dijo que era rey, no dijo, no, yo escribí lo que escribí. Este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos. ¿Okay? Dios puede usar a cualquiera, ese es el punto. Dios usó un arbusto para llamar a Moisés. Dios usó una asna. Ahí les puse una fotito, no sé si lo alcanzan a ver. Pero es la asna, es un dibujo de la asna que reprende al profeta que ni siquiera puede ver que hay un ángel enfrente de ellos con una espada lista para matarlo. Y la asna lo pudo ver y Dios permitió que esa asna hablara. No sé si usted ha leído ese pasaje en la Biblia, uno de los pasajes más curiosos de la Biblia, que Dios le abrió su lenguaje a un animal y el animal le habló al otro animal que no entendía, ¿no? Que era el profeta, que no entendía los tiempos, que no entendía lo que estaba viviendo. Dios usó a un gran pez para llamar la atención de Jonás. Dios puede usar cosas y Dios está usando, ¿ok? Dios está hablando. Y con esta pandemia yo te puedo decir lo mismo, una cosa es segura, yo sí te puedo garantizar, Dios está hablando. Dios no está hablando. De una otra manera Dios usa lenguajes para hablarnos. Le quiero dar un ejemplo, contarte la historia de C.S. Lewis en inglés. Este era un profesor en la Universidad de Oxford. Él era irlandés, él era ateo, él era gnóstico, él no creía en Dios, de hecho él odiaba eso. Y él, siendo un ateo y siendo un gnóstico, siendo alguien que no creía en Dios y odiaba eso, él tenía un amigo, cuenta su biografía, que él tenía un amigo que era igual que él, ¿verdad? Su amigo se llamaba T.D. Walton. Y T.D. Walton estaba estudiando una defensa teológica contra los evangelios. Y le comentó lo siguiente. Y le dijo a su amigo, que también era gnóstico ateo, le dijo, qué cosa tan extraña esa barbaridad de que Dios ha muerto. Tal parece como si realmente hubiera muerto. Y eso es lo que le dijo a su amigo. Los dos eran ateos. Pero esa afirmación
en C.S. Lewis le creó una curiosidad muy grande, ¿ok? Le creó una duda si realmente Jesús era quien la Biblia decía. Y fue el inicio de la conversión de C.S. Lewis, que es el autor, fue un gran teólogo, un gran apologeta, y fue un gran escritor. Él escribió el libro, entre otros muchos libros, que se llama Las Crónicas de Narnia, ¿ok? Él se convirtió a los 32 años a Cristo y toda su vida él fue un gran pensador, un gran teólogo y un gran escritor que siempre estuvo proclamando a Jesucristo como el Rey de los judíos, como el Salvador del mundo, porque él lo pudo creer. Y bueno, aquí el punto mío es este, o sea, si Dios usó al amigo de él, que ni siquiera era creyente, ¿verdad? Dios puede usar a cualquier persona, Dios puede usar circunstancias, y con más razón Dios quiere usarnos a los seguidores de Cristo. Por eso nos ha dado la gran comisión. Entonces usted y yo debemos estar hablando y testificando de Jesús de todas las maneras posibles a toda la gente. ¿Por qué? Eso me lleva a la segunda gran verdad de estos pasajes. Es que Dios habla tu idioma. Dios nos habla nuestro idioma. ¿Por qué el letrero tenía 3 idiomas? En hebreo, en latín y en griego, dice. En Jerusalén, toda la gente hablaba al menos uno de estos 3 idiomas, si no es que hablaban los 3. ¿Ok? En Jerusalén, en el siglo I. Cada persona que pasó por ahí podía leer el letrero. Ellos estaban cerquita de la ciudad. La gente podía al pasar. De hecho, era una estrategia de los romanos. Alguna vez, años antes de que fuera la crucifixión de Cristo, este era el método era como la silla eléctrica o la inyección letal, ¿no? Que se le da ahora a los condenados a muerte. Los romanos, en todas las ciudades del Imperio Romano, en el siglo I y siglo anteriores, cuando había revueltas, cuando había revoluciones, cuando había gente rebelde, ellos los crucificaban, los mataban a los criminales a la entrada de las ciudades para que la gente viera, y los dejaban colgados varios días, ¿okay? Para que la gente tuviera temor por el Imperio Romano. Entonces, igualmente a Cristo lo crucificaron junto con estos 2 ladrones a la entrada de la ciudad en un monte, que no es que es una gran montaña, es una lomita, ¿verdad? Es una montañita, un cerro, como dirían allá en mi pueblo, y toda la gente podía ver el letrero, o sea, es lo que dice acá. Entonces, en 3 idiomas, para que la gente entendiera. En hebreo, okay, que es la lengua de Israel, en latín, que es la lengua de los romanos, y en griego, que es la lengua de la cultura. Okay. En ese tiempo, el siglo I, los romanos tenían la cultura que se llama greco-romana, es decir, ellos también tenían el griego, y saben el griego para las artes, la cultura, todo eso era en griego. Okay. Entonces, Dios intencionalmente lo quiso hacer así. Okay. Dios usó a Pilato de esa manera para que Cristo fuera declarado el Rey de los judíos. Okay. El mensaje era el mismo, pero el lenguaje diferente. ¿Entiende lo que dije? El mensaje es el mismo, Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El lenguaje diferente, porque Dios habla en diferentes idiomas. Dios habla todos los idiomas, de hecho. Okay. Como una pequeña acotación, quiero decir que andaba, yo no sé por ahí si a usted le ha llegado, pero por ahí anda una corriente queriendo judaizar a los cristianos y decir, usted tiene a Jesús, tienes que decir Yeshua, si no Jesús no te va a entender, porque Yeshua es en hebreo, o al nombre de Dios que traducido en nuestra Biblia en español es Jehová. Dice, no, ya no le digas Jehová, dile Yahweh o Yahweh, y dicen es que es en hebreo. Y yo digo, bueno, okay, quizás si es en hebreo. Yo he tenido la oportunidad de visitar Jerusalén, Israel, y yo quisiera aprender más hebreo. De hecho, allá en 2 años nos ofrecieron en un instituto de idiomas. En 2 años, si uno va y vive 2 años allá, en 2 años puedes aprender hebreo. Y eso sería fantástico para cualquier persona que pudiera hacer eso, porque uno va a entender mejor la escritura. Pero, ¿sabes? En la Biblia también nos enseña que los apóstoles la iglesia no judaizaba a los gentiles. Okay, hay un capítulo entero del libro de Hechos, que ese fue un asunto que trató la iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, en Hechos 14. Ellos, creo que es Hechos 14, lo voy a buscar, no le quiero decir mal el capítulo, pero
es Hechos 15. En Hechos 15 ellos tienen un concilio y deciden, se dan cuenta, no podemos judaizar la gente. Entonces yo le digo una cosa, Dios habla tu idioma, no tienes que aprender hebreo para que Dios te entienda, ¿ok? Sí, claro que hay que estudiar lo más que se pueda en hebreo para entender mejor la Biblia. El hebreo fue escrito en el Antiguo Testamento, de hecho, y el Nuevo en griego. Entonces, para los que dicen tienes que decirle a Dios en hebreo, pues también tendrían que estudiar griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Pero bueno, no quiero entrar en polémicas. Lo cierto es que Dios entiende tu idioma y Dios habla tu idioma. Amén. Por eso está escrito en los 3 idiomas, ¿ok? En el griego, en el latín y en el hebreo. Porque Dios entiende. Dios hizo todos los idiomas. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Dios hizo los idiomas. Dios dice que vamos a confundir sus lenguas. Y Dios diseñó las lenguas. Dios diseñó los idiomas. Dios habla tu idioma. ¿Ok? Bueno, déjame te digo una cosa más. Hay otros idiomas. No solamente los idiomas que conocemos, sino hay idiomas del alma, ¿okay? Hay idiomas de amor. Dios a veces nos sorprende y nos habla en otro idioma, por ejemplo, el idioma de la abundancia, por ejemplo, ¿okay? A veces Dios permite gran abundancia en nuestra vida y Dios nos está hablando. En Filipenses 4:13 el apóstol Pablo dijo un gran versículo, una gran frase, dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el verso 14 y adelante está hablando de que Él sabe vivir en necesidad y en abundancia. Entonces Dios a veces habla a través de la abundancia para que ayudemos a otros. Dios a veces habla en el idioma de la necesidad cuando nos hace falta y Dios habla, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado que venimos como inmigrantes a este país y cuando llegamos no teníamos, como en nuestro país, no teníamos recursos, no teníamos muebles, muchos de nosotros, y así Dios nos ayudó, Dios nos habló a través de la necesidad. A mí me abrazó muy fuerte una vez Dios cuando recién nos vinimos a vivir a Houston y nosotros veníamos de México y vinimos por el llamado al ministerio. Yo tenía un buen trabajo en México como ingeniero civil y vivíamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y me acuerdo que tuvimos que regalar todos los juguetes de nuestros niños. Nosotros veníamos con nuestros 2 hijos mayores. Moisés Jr. tenía 6 años y Jonathan tenía 3 años. Mis 2 hijos mayores, ahora tenemos 5. Pero me acuerdo bien que Jonathan tenía un planeta, un mundo, ¿verdad? Un globo terráqueo que le gustaba mucho de pequeño. Y me acuerdo que regalamos todo para poder venir para acá. Y recuerdo cuando la iglesia juntó muebles para nosotros, nos regalaron juguetes también para los niños. Y entre las cosas para los niños venía un globo terráqueo también. Y sabe, a través de esa necesidad, yo sentí el abrazo de Dios, por darte un testimonio. Yo sentí el abrazo de Dios, yo sentí la confirmación de Dios. Y quizás tú tienes necesidades, pero yo te digo una cosa, Dios no se ha olvidado de ti. Dios está pendiente de ti, Dios te está hablando en ese idioma. Y Dios te está diciendo esto, fíjate, que a mí me lo dijo en ese día, de lo que te platiqué ahorita. Dios me dijo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Está hablando a Jerusalén, a Israel, pero también a nosotros. Dios no se ha olvidado de ti. Dice, aunque tu madre deje de compadecerse de ti, aunque se olvide de ti, Dios te dice a ti, yo no me olvido de ti. Te tengo esculpida en las manos. Amén. Dios te ama tanto, Dios te cuida. Y a través de la necesidad Dios nos está hablando. Quizá hay muchos que se han quedado sin trabajo o no nos han completado nuestro salario. Dios está al pendiente de ti, Dios te ama, nada te va a faltar, dice el Señor. ¿Qué tal el lenguaje de la aflicción? ¿Okay? ¿Qué tal el lenguaje del sufrimiento? ¿Okay? Creo que a ninguno nos gusta que Dios nos hable en ese lenguaje y ahora lo estamos viviendo muchas familias. ¿Saben? En 2017 acá en Houston hubo un huracán en Texas que nos pegó fuerte, el huracán Harvey. Y hubo grandes inundaciones, hubo un huracán bien diferente porque hubo mucha lluvia. Y entonces muchas casas, miles de casas se inundaron.
Unas casas se inundaron hasta arriba y hubo una cosa tremenda de esa inundación. Y bueno, el agua subía cada día. En la calle usted podía ver el nivel del agua, iba subiendo. Y yo me recuerdo que el agua en la calle afuera de mi casa iba subiendo y subiendo. Y aunque el huracán pasó, ellos tuvieron que abrir las presas. Y las presas soltaron agua y las aguas se vinieron a la calle en nuestro vecindario, como miles de casas aquí en la ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Yo me acuerdo estar orando y ver que el agua sube y sube y sube, pero todavía no llegaba, todavía no entraba el agua a mi casa, estaba casi hasta arriba, y ya casi para entrar. Y me acuerdo que yo estaba orándole al Señor y le decía, Señor, que no se inunde mi casa. Y yo le pedí a Dios con mucha fe, yo reprendí el agua que no subiera. Y me acuerdo que nos evacuaron porque había orden de evacuación al vecindario. Salimos de casa, la casa no se había inundado todavía. Pero al día siguiente, cuando volví a revisar la casa, que entramos casi nadando al vecindario, mi casa ya se había inundado. Y fue algo muy curioso, ¿sabe por qué? Mi casa se inundó como un pie de agua, como 30 centímetros le entró agua. Y se echó a perder pues, la pared, los pisos, las alfombras. Pero, ¿sabe? Mi vecino de enseguida, su casa no le entró agua, estaba más alta que la mía. Y mi vecino no se inundó, ni le entró agua, ni nada. Y nosotros tuvimos que evacuar, nosotros tuvimos que irnos a refugiar allá con mi hermana Blanquita. Y con la hermana Irma Martel nos prestó su casa un mes. Y toda la iglesia nos abrazó, nos cuidó. Pues, ¿sabes? Yo tuve una crisis con el Señor cuando mi casa se inundó. Como por unos 10 minutos, ¿ok? Yo decía, Dios, ¿por qué mi casa se inundó si yo te pedí con fe? Pero, ¿sabes? Yo entendí esto. Dios habla el lenguaje del sufrimiento. Y Dios me mostró que Él quería que Él iba a permitir esta prueba porque yo tenía que aprender algunas lecciones todavía. Y Él me estaba hablando a través del lenguaje del sufrimiento. Hay gente que ha sufrido más, hay gente que está sufriendo más, ¿verdad? Yo nomás te platico un testimonio, un ejemplo, pero Dios ha permitido el sufrimiento porque nos está enseñando algunas lecciones. No quiere decir que Dios es malo, que Dios nos quiere castigar, pero Dios está hablando. Eso es lo que quiere decir. Porque Dios es bueno en su naturaleza, ¿ok? Dios no te está castigando, pero Él permite el sufrimiento en sus hijos porque quiere que aprendamos algo. Y eso está en la Biblia. Léalo, búsquenlo. Este pasaje te va a liberar. Este pasaje a mí me liberó. Te digo, por unos minutos renegué con Dios. Le dije, ¿por qué mi casa se inundó y mi vecino no se inundó? Y Dios me dijo, porque quiero que aprendas a consolar a otros. ¿Okay? Y esto es lo que dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5. Me enseñó esta lección, el sufrimiento. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan entre nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Búsquelo, aparte, subraye esto en su Biblia. Cuando está sufriendo, vea este pasaje y dice, Dios te quiere consolar primero. Dios te quiere consolar. Su nombre es Dios de misericordias, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones. Él no dice que nos quita de las tribulaciones, sino que nos consuela en las tribulaciones. Hay gente sufriendo, yo lo sé. Yo lo puedo sentir, yo lo percibo. Y yo lo sé, hay gente sufriendo, hay gente que ha sufrido mucho en la vida. Hay gente que ha perdido seres que aman, seres amados. Y no entendemos los porqués, porque no sé por qué. Pero sí sé para qué. ¿Ok? Alguien está sufriendo, alguien te abandonó, alguien te engañó, alguien te mintió, alguien se burló de ti. Como decía este pasaje, ¿verdad? El Señor, aunque la que te dio a luz se olvide de ti, dice el Señor, yo no me olvido de ti. Dios está contigo y Él te quiere consolar. En la noche oscura del alma, en la noche aquella cuando se acaban las lágrimas, Dios está ahí. Dios ha estado ahí contigo, pero no nos damos cuenta.
estamos como el ejemplo que te di al principio. No hemos aprendido a leer las señales, pero Dios ha estado contigo en tu peor noche, en tu peor día. Dios ha estado ahí. El Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces Dios te quiere consolar. ¿Para qué? Para que tú consueles a otros. Para que tú consueles a aquellos que han sufrido lo mismo que tú. Y tú les puedas decir, hay esperanza, hay salida, hay solución en Cristo. Amén. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Escúchalo. ¿Ok? En Romanos 10:17 la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios está hablando a través de su palabra. Dios está hablando a través de la pandemia. Dios está hablando a través de la creación. Dios está hablando a través de las estrellas, a través del arco iris. Dios sigue hablando. Dios le habló a aquel ladrón crucificado en la cruz, clavado en una cruz. Él pudo ver ese letrero. Él pudo ver la señal que Dios le estaba mandando el día de su muerte. Y él pudo, por la gracia y la misericordia de Dios, entrar al cielo. Porque la salvación no es por obras, es por fe. Pon tu fe en Jesús. Una cosa no es captar las señales, ¿verdad? Que te habla el idioma de tu mujer, tu esposa. Quizá eso tiene solución, debe tenerlo. Pero no captar las señales que Dios te manda y pasar una eternidad sin Cristo sería fatal, sería terrible. El ladrón de la cruz captó la señal en ese letrero, leyó el idioma de Dios y puso, el Señor está hablando, y puso su fe en Cristo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a poner tu fe en Cristo? Acuérdese, Dios habla en tu idioma. Dios te ama, Cristo te ama, por eso fue a la cruz. Amén. Vamos a hacer una oración y con eso termino. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Y yo te pido, Señor, si hay alguien escuchándonos que está sufriendo, que está en necesidad, que está en angustia, yo te pido, Dios, que ponga su fe en ti. Imparte fe en los corazones. Como ese ladrón en la cruz pudo clamar a ti y pedirte con fe estar contigo. Señor, que haya personas que podemos descansar en ti a través de estas situaciones, de estas tribulaciones. Señor, consuela los corazones de los que están sufriendo. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia y te doy a ti la honra y la gloria y las gracias. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde en este día. Nos vemos pronto en otra transmisión. Dios les guarde. Amén.